Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, jueves 27 de febrero, el título de nuestra lección es La naturaleza del conflicto cósmico. La naturaleza del conflicto cósmico. Ese es nuestro título para el día de hoy. Queridos amigos, como vemos aquí, la nota nos dice, hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás, pero nos podremos preguntar, queridos amigos, las preguntas que vienen aquí en la nota. Quizás nos hemos hecho esas preguntas, porque bueno, en mi caso me las he hecho, ¿sí? Anteriormente, cuando apenas empezaba a entrar en la iglesia, decía, y esta pregunta es, ¿cómo es posible que exista un conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? ¿Sí? Eso es lo que en ocasiones me pregunté. ¿Por qué Dios, si es poderoso, por qué permite que exista la maldad? ¿Por qué no lo destruyó desde un principio? ¿Sí? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe pues ser de otro tipo. De hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios, un conflicto acerca de cuestiones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que en otras cosas el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. Queridos amigos, quizás nos hemos llegado a preguntar estas preguntas. ¿Por qué Dios permite que exista el mal aún? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Realmente Él no quiere que nos vayamos con esa imagen de Él que no es tan bueno como se dice, sino todo lo contrario. Satanás siempre ha tratado de mentir al mundo para que no crean en Dios, diciéndoles, no es tan bueno Dios como creen, no se lo crean. Vemos ahí qué pasó en el Edén. Con que Dios ha dicho que van a morir si comen del árbol del Edén. No es verdad, no van a morir. Y cuando le contesta a Eva, le dice, de todos los árboles del huerto podemos comer, menos el que está aquí en medio. ¿Sí? Y que le dice Satanás, no es cierto. Ahí es donde empieza a contradecir a Dios con mentira, no es cierto, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vemos que mentir ahí con disfrazado a verdad, porque parte les dio la verdad. Vemos cómo Satanás es tan astuto, utilizando esas mentiras, haciéndoles ver que realmente es verdad. Disfrazados de verdad van sus mentiras. Queridos amigos, el enemigo de Dios es tan astuto, sí, pero alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nuestro Dios no nos dejará ni nos desamparará, pero sí debemos acudir a nuestro Señor Jesús. Vamos a la pregunta del día de hoy, querido amigo. Vamos a ver cuál es la naturaleza de Satanás, cuál es su carácter, cuál es su arma favorita. Vamos para allá. Vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 44 y 45. La pregunta es, ¿qué revelan estos textos o estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Vamos para allá. Vamos a compartir aquí en pantalla. Juan capítulo 8. Busquen, si tienen su Biblia en físico,
Busque esa cita. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44 y 45. Dice allí, 44, vosotros sois vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Queridos amigos, vemos cuando Jesús vino a esta tierra, realmente no creyeron en él, a pesar de que realizaba milagros, a pesar que Dios mismo dijo delante de muchos, cuando fue bautizado ahí en el río Jordán, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz decir, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Muchos milagros, muchas maravillas que Dios mostró, que nuestro Señor Jesús mostró, y aún así no le creyeron, sino que le dieron muerte al Hijo de Dios. Queridos amigos, vemos aquí qué es lo que nos dice. ¿Cuál es el carácter del diablo? Dice que es mentiroso y padre de mentira. Vamos a ver ahora Apocalipsis, que nos dice también el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice allí, estalló entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, y fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, el cual engaña al mundo entero. Queridos amigos, vemos que desde el cielo, ¿sí?, Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado a un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos, que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había hecho aparecer como el que mismo estaba tratando de promover el bien del universo. Y entonces, queridos amigos, vemos pues cómo Satanás, ¿sí?, engañó desde el cielo a una tercera parte del ejército de los ángeles de Dios. Queridos amigos, desde allí vemos que Satanás usa sus mentiras. Él habló con los ángeles, decía, es que Dios no es tan bueno, porque si no, no pusiera leyes, ¿sí?, no pusiera ese plan de que debemos de obedecer en todo, ¿sí? Queridos amigos, vemos que como les dice que es que lo que Dios busca es su exaltación de sí mismo, ¿sí? No es justo porque pone leyes, reglas hacia nosotros. Todas esas palabras les dijo a los ángeles. Y hubo una tercera parte de los ángeles que creyeron a Satanás. Es por eso cuando hubo esa guerra en el cielo, Miguel y Lucifer o Satanás, ¿sí?,
Es cuando fue arrojado a la tierra, dice la palabra de Dios, junto con sus ángeles. Sus ángeles que había engañado, que habían creído en él. ¿Sí? Que estaban en esa batalla luchando con Satanás en contra de Miguel y también sus ángeles. Queridos amigos, entonces, ¿qué revelan estos pasajes? Que el diablo es mentiroso, él es el padre de mentira, ¿sí? Y su estrategia, su arma favorita es engañar al mundo. Querido amigo, amiga que me escuchas, ¿será que usted será engañada por él? ¿Será que usted será engañado por él? Querido amigo, debemos escudriñar las Escrituras. Porque dice ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, o en ellas encontraréis la vida eterna. Dice otro pasaje de la Biblia, dice en la oración de Jesús hacia el Padre, rogando por todos nosotros, por sus discípulos, por todos los que se ha de unir a la iglesia. Dice en su oración, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Querido amigo, debemos acudir a Dios, debemos estudiar las Sagradas Escrituras porque en ellas encontramos esa vida eterna y ahí encontramos la verdad para no ser engañados por el enemigo. Que no nos pase lo de esa tercera parte de los ángeles, que no nos pase lo de Eva y Adán. No nos dejemos engañar. Acudamos a Jesús, que Él es nuestra salvación. El plan del diablo, querido amigo, ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial. Querido amigo, no es de extrañar que Jesús se refiera al diablo como mentiroso y padre de mentira. Por el contrario, Jesús vino a dar testimonio de la verdad y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás para derrotar en última instancia, destruir al diablo y su poder. Queridos amigos, ahí en Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás como serpiente antigua, como que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, como el dragón gobernante que engaña al mundo. Queridos amigos, la palabra diablo traducida es una palabra griega, diablo, que significa simplemente calumniador. Sí, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Querido amigo, preparémonos para que no seamos engañados por el enemigo de Dios. Ese es mi deseo en esta mañana, que Dios bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, bendito Padre, porque nos ha permitido estudiar su palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor mi Dios, a comprender y a vivirla, lo que realmente hemos creído y estudiado en esta mañana. Padre, humildemente lo suplicamos y lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.